literatura del simbolismo. Contexto histórico. En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX significaron un gran avance para la humanidad. Se produjeron los grandes inventos que modificaron el acontecer cotidiano y las relaciones interpersonales. Surgen así el automóvil, el teléfono, el aeroplano, el alumbrado público, entre otros. En el ámbito científico se produjeron grandes descubrimientos, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein o el psicoanálisis de Sigmund Freud, que revolucionaron los conocimientos de la época y transformaron las concepciones filosóficas y artísticas. En este periodo también surgieron acontecimientos sociales y políticos que significaron grandes pérdidas humanas y materiales. Entre estos hechos se pueden mencionar las unificaciones de pequeños estados europeos como en Alemania. Otro hecho fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, cuyas consecuencias fueron catastróficas en lo social, económico y político. Recordemos que la Primera Guerra Mundial generó inestabilidad y un clima de muerte y desolación. Otro acontecimiento fue el fin del zarismo en Rusia, con la Revolución de 1917, que terminó con el último régimen absolutista europeo. En todo este contexto surge la literatura del simbolismo. ¿Qué es la literatura del simbolismo? El simbolismo es un movimiento literario que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX como una reacción contra los excesos cometidos por el realismo y el naturalismo. Recordemos que todo movimiento literario surge en contra del anterior. Características de la literatura del simbolismo. Número 1. Predominio de lo sensorial. Los escritores simbolistas otorgaron mucha importancia a las impresiones que se captan mediante los sentidos. Por eso sus poemas están cargados de luz y de color. Esto dio origen al uso de un recurso de mucho impacto, la sinestesia. 2. Culto a la belleza. La literatura para los simbolistas tenía fines exclusivamente estéticos, libre de compromiso social. Por ello dejaron de lado las narraciones y descripciones, en cambio dejaron la poesía pura. Los poetas simbolistas crearon su propia realidad y para ello recurrieron a la metáfora y al símbolo para expresar sus sensaciones. Y 3. La musicalidad. Los poetas simbolistas no se preocuparon tanto por la métrica o la rima de sus versos, incluso las dejaron de lado para utilizar el verso libre, pero sí cuidaron la musicalidad en cada uno de sus poemas. Representantes de la literatura del simbolismo. Entre los representantes del simbolismo figuran Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé. Intertextualidad literaria. Aquí cabe recalcar algo muy importante. El simbolismo no solo fue un movimiento literario, no, sino que también se expresó en otras artes, como la escultura y la pintura. Incluso los escritores simbolistas plasmaron en sus obras algunas técnicas prestadas de otras artes, como el color, el ritmo, la musicalidad, etc. Charles Baudelaire, 1821-1867, considerado uno de los iniciadores de la poesía moderna. Bien, veamos algunos de sus datos biográficos. Tuvo una infancia triste. Huérfano de padre, nunca perdonó a su madre haberse casado de nuevo. Se dedicó a comprar obras de arte acabando con su poca fortuna. Escribió en algunos diarios parisinos y tradujo a Edgar Allan Poe, su autor admirado. La publicación de su obra Las Flores del Mal ocasionó un escándalo, pues se la consideró inmoral. Fue procesado y multado por ello. Posteriormente se dedicó a la crítica del arte, al ensayo y a dictar conferencias.
Afectado por una parálisis, en 1866 quedó inválido y murió un año después, en 1867. Características de su literatura. Baudelaire es considerado el poeta que inicia la modernidad. Él descubre la correspondencia entre sonidos, perfumes, imágenes terrestres y símbolos del mundo espiritual. Su poesía es sugerente, plena de metáforas y de gran musicalidad. Estos principios estéticos influyeron en la poesía de todo el siglo XX. Siguiente característica: Las Flores del Mal, su obra maestra, a pesar del escándalo que provocó, marcó el derrotero que siguió la poesía de la modernidad, marcó la poesía de la modernidad del inicio. Algunas de sus obras son Las Flores del Mal, Los Paraísos Artificiales, poemas en prosa. Cabe recalcar que los temas que él toca en sus obras, sobre todo en Las Flores del Mal, son el amor, la depravación del hombre, la desesperación y la muerte. Justamente Las Flores del Mal fue censurado porque tocaba temas lésbicos y se enfocaba en el lado oscuro del hombre. A continuación, vamos a leer un pequeño fragmento de uno de sus poemas que se encuentran en Las Flores del Mal. La destrucción. El demonio se agita sin cesar a mi lado, flota a mi alrededor como un aire impalpable. Lo respiro y siento que quema mis pulmones, llenándolos de un ansia sempiterna y culpable. Sabiendo lo mucho que amo el arte, toma a veces la forma de la mujer más seductora, y con especiales e hipócritas pretextos acostumbra mis labios a filtros degradantes. Lejos de la vista de Dios así me lleva, jadeante y deshecho de cansancio, al centro de los llanos del tedio, profundos y desiertos, y arroja ante mis ojos llenos de confusión vestiduras manchadas, heridas entreabiertas y el sangriento aparato que implica destrucción. Charles Baudelaire. Ahora, continuemos con Arthur Rimbaud, otro representante del simbolismo. Nació en el año 1854 y murió en 1891. Es el creador de un lenguaje nuevo y universal, además de ser el más joven de todos. Datos sobre su vida. Empezó a escribir desde muy joven, a los 16 años, pero también muy rápido dejó de escribir, a los 21 años. Fue un rebelde en todo el sentido de la palabra. Esto lo llevó a escaparse de su casa en numerosas ocasiones. Detestaba toda muestra de autoridad y cuestionaba fuertemente a la religión. Fue amigo y discípulo de Verlaine y recibió la influencia de Baudelaire. Cuando deja de escribir, se dedica al comercio, acumulando una gran fortuna y viajando por distintos países. Muere a los 37 años sin haber publicado sus obras ni conocer la fama y el reconocimiento. Características de su literatura. Como en su vida, fue un rebelde en su obra. Alteró las leyes poéticas de la época en un permanente afán de experimentación. Esto lo llevó a pasar del verso libre a la prosa. Liberó a las vocales de su rol de letras y les atribuyó colores y todo lo que ellas evocaban, perfumes, sonidos, imágenes. Sus poemas en prosa, Iluminaciones, gozan de innovación temática y sonora, lo cual sirvió de base para los poetas del surrealismo. Obras reconocidas: Una temporada en el infierno, Iluminaciones. A continuación vamos a ver un pequeño fragmento de su poema Vocales. A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul, vocales. Algún día diré vuestro nacer latente. Negro corsé velludo de moscas deslumbrantes, el zumbar en tomo atroces pestilencias, calas de umbría.
candor de pabellones y naves, hielo altivo, reyes blancos son velas que tiemblan. Y escupida sangre, risa de ira en labio bello, en labio ebrio de penitencia. Ciclos, vibraciones divinas, verdes mares, paz de pastos sembrados de animales, de surcos que la alquimia ha grabado en las frentes que estudian. Clarín sobrehumano preñado de estridencias extrañas y silencios que cruzan mundos y ángeles. Omega, fulgor violeta de sus ojos.